Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 30, mes 7, Segunda de Crónicas, capítulo 26. En este capítulo vemos el reinado de Uzías, también conocido como Azarías, mencionado con este nombre en el libro Segunda de Reyes. Este rey gobernó durante 52 años sobre Judá e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Se aprecia que él buscó al Señor y mientras lo hizo así, Dios lo prosperó. Llegó a tener un buen ejército y afirmó su reino. Sin embargo, Uzías, en vez de considerar este hecho como un motivo para adorar al Señor, lo tomó como una razón para envanecerse en su corazón y ocurrió que se excedió en sus facultades como rey y desobedeció la ley de Moisés al querer ofrecer incienso ante el altar, en el templo del Señor. En consecuencia se levantó el sacerdote Azarías, del mismo nombre que el rey, junto a 80 otros sacerdotes, quienes le impidieron hacer esto, ya que la ley reservaba esta facultad a los sacerdotes. Ante eso el rey reaccionó con ira y por consiguiente el Señor lo castigó con lepra, y debió quedarse leproso hasta su muerte. Esto demuestra que el Señor habla muy en serio en su ley. No hay autoridad que pueda pasar por sobre él. Si alguien quiere desobedecer esta ley y establecer su criterio personal por sobre ella, está yendo directamente en contra del Señor y se está exponiendo a su ira. Eso es lo que pasó con Uzías. Por otro lado, vemos que este sacerdote Azarías fue un valiente, que hizo valer la ley del Señor, resistiendo la rebelión del rey aún a su propio riesgo, ya que esto le podría haber significado la muerte, como pasó con otros sacerdotes. Recordemos que el profeta Zacarías, a quien Dios levantó para reprender a Joás y a los principales de Judá que estaban caminando en rebelión, terminó muerto. Necesitamos imitar este ejemplo, hacer valer la ley del Señor, proclamarla y también reprender a quien quiera extralimitarse en la iglesia de Cristo aún a riesgo de nuestra propia vida. Capítulo 27. Encontramos el reinado de Jotam, quien hizo lo recto delante del Señor. Él fue el hijo de Uzías y no entró en el santuario del Señor. Podemos presumir que fue así debido a que él temió que le pasara lo mismo que a su padre. Ciertamente este hecho no es algo bueno. Sin embargo, de esto podemos sacar una aplicación para nuestra vida. Por más que hayamos visto algún juicio, disciplina o alguna mala experiencia que afecta a alguien cercano en el contexto de la iglesia, debemos seguir adorando al Señor en su templo, que es la iglesia en el nuevo pacto, y no mermar nuestra asistencia ni nuestro compromiso y consagración por alguna situación determinada, por más fuerte que ésta haya sido. Eso claramente no implica el deber ni la obligación de estar en una iglesia que avala el pecado o la falsa doctrina, pero incluso si fuera el caso que una iglesia se descalificara por estos motivos, es nuestro deber buscar otra congregación conforme a la palabra de Dios. Capítulo 28. Por último se presenta el reinado de Acaz, quien fue uno de los reyes más perversos de Israel. Él se volvió al paganismo al punto incluso de pasar a sus hijos por el fuego, por lo que sufrió como consecuencia el juicio del Señor, que lo entregó a sufrir derrota tras derrota ante sus enemigos, hasta llegar a ser asolado por el rey de Israel del norte, el cual lo batió con gran mortandad. Fue tanto así que Obed, un profeta, debió exhortar a los de Israel para que no tomaran cautivos a sus hermanos. Incluso Acaz llegó a entregar todos los recursos de oro y plata del templo para aplacar la ira de Tiglat-Pileser, quien era un rey asirio, pero no le resultó finalmente porque este rey no le ayudó. Además, cuando se vio asediado por este rey, Acaz añadió mayor pecado contra Jehová, dice el versículo 22, porque en vez de buscar al Señor ofreció sacrificios a los dioses de los sirios, pese a que él había sido derrotado por este último pueblo. En ese entonces existía la concepción de que si un pueblo derrotaba a otro, eran los dioses del pueblo victorioso los que habían vencido realmente, pero Acaz cometió la necedad de adorar a los dioses falsos que supuestamente lo habían derrotado. Acaz además atentó contra la casa del Señor, lo que evidenció que era un rey absolutamente perverso, que milagrosamente fue el padre de un rey piadoso. No obstante, dejaría una marca en los reyes de Israel. Después de Ezequías, quien fue su hijo, vendría su nieto Manasés, quien fue el rey que terminó por llevar al límite la paciencia del Señor y quien gatilló el exilio de este pueblo. Por tanto, el Señor habla en serio y por consiguiente debemos tomar su palabra con la mayor solemnidad y en ningún caso ser negligentes en la obediencia, sino poner todo nuestro corazón para poner esa palabra por obra. Salmo 23. Este maravilloso y conocido salmo comienza con una declaración de fe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor frecuentemente en la Escritura se describe como el pastor de su pueblo y este último se presenta como su rebaño. Luego, en Juan capítulo 10, llega a su máximo punto de revelación cuando Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, describiendo a aquellos que son sus discípulos como ovejas que están seguras en sus manos. Es precioso ver todas las bendiciones que se describen en este salmo. El Señor nos lleva a delicados pastos, donde nos hace descansar y nos pastorea junto a aguas de reposo. Conforta nuestra alma, nos guía por sendas de justicia y así nos llena de sus misericordias. Tenemos aquí a un Dios que está personalmente a nuestro cuidado, que alimenta nuestros cuerpos con su provisión diaria y nuestras almas con su palabra. Nos llena de gozo
gozo y paz al creer y nos hace descansar del temor de la muerte y las angustias de quienes no tienen a Dios en el mundo. Nos sostiene andando en obediencia y nos guía a toda verdad por medio de su Espíritu. También nos libra de la angustia y del despropósito, ya que, aunque andemos en valle de sombra de muerte, aún tenemos poderosas razones para estar confiados y ser alentados por Él mismo, porque nuestra confianza no está en las circunstancias que nos rodean, sino en el Dios que nos ha salvado y nos sostiene en la vida que Él mismo nos ha dado en Cristo. Notemos cómo termina el salmista, declarando que el Señor le da la victoria sobre sus enemigos y lo exaltará ante ellos. Luego afirma: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo se refiere en primer lugar a Cristo, porque es Él quien es prefigurado aquí en su victoria y exaltación luego del Calvario, pero también como su pueblo recibimos los beneficios de estar en Él por la fe, siendo pastoreados por quien ha querido ser nuestro buen pastor y príncipe de los pastores. Alegrémonos y encontremos fortaleza en estas promesas. Proverbios capítulo 20, versículo 11. En nuestros días, los jóvenes reciben mayor atención en nuestra sociedad, pero en tiempos en que fue escrito este libro, un jovencito no era considerado. Sus palabras y obras en general no eran tomadas en cuenta, sino que los hombres adultos y maduros cercanos a la vejez eran los escuchados y los referentes, debido a que eran considerados sabios. Sin embargo, este versículo habla de que aún el jovencito, el muchacho, es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta, y eso demuestra que la integridad tiene frutos que pueden ser apreciados por todos, y ciertamente la integridad es lo que debemos buscar, no la fama. Romanos capítulo 13. En primer lugar, en los versículos 1 al 14, nos habla del sometimiento debido a las autoridades, no por causa de ellas mismas, sino porque es Dios quien las ha establecido, de manera que quien se opone a la autoridad se opone al Señor. Dice: los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es particularmente relevante en una era en donde se exaltan la rebelión y la revolución como virtudes, y todo movimiento que parezca revolucionario tiene una fuerza de atracción en la población. Nosotros mismos hemos sido criados con esa visión, por tanto debemos recuperar una mirada bíblica de la autoridad, de lo que significa la sumisión piadosa a quienes están en eminencia. En cuanto al rol de los magistrados, ellos no están puestos allí para infundir temor en quien hace el bien, sino en quien hace el mal. Esta porción nos dice en 3 ocasiones que las autoridades civiles están puestas como servidores de Dios, como vengadores, y otra forma de decir esto es que llevan la espada. Por tanto, esta función de autoridad la ejercen en nombre de Dios. El Señor ha establecido gobiernos en las sociedades humanas para que mantengan un orden social, y ese orden, aun con sus problemas propios, es mejor que la anarquía, como decía el teólogo Juan Calvino, y eso es parte del diseño del Señor para la vida del hombre en la tierra. El pasaje aclara que para eso está el pago de los tributos, es decir, para que las autoridades civiles puedan cumplir las facultades que el Señor les encomendó. Ordena pagar estos impuestos como parte del mandato de no deber nada a nadie, lo que significa entregar, entre otras cosas, tributos, honra y respeto. Por ello concluye que no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, en el versículo 8, porque ese es el corazón de la ley. Ahora debemos entender esto ciertamente a la luz de toda la Biblia. Sabemos que el Señor establece las autoridades y por lo mismo, la autoridad debe ser ejercida en nombre de Dios. Aunque la persona que ejerce la autoridad incluso sea un pagano o un ateo, debe ser respetada. No obstante, esto tiene límites, los cuales están dados por el propio criterio de justicia de la palabra de Dios. Así, la Escritura es el parámetro absoluto de verdad y de justicia. Por tanto, ella también nos permite identificar cuando hay alguna tiranía o una opresión arbitraria, y cuando es así, no existe el deber de someternos al tirano, sobre todo en aquellas cosas que implican desobediencia a la palabra, y por supuesto en ningún caso obedecer cuando se nos ordena la idolatría o el culto al tirano, ya que siempre la tiranía va acompañada del culto al hombre. Por tanto, debemos tener mucho cuidado con esto, porque Romanos 13 debe ser congeniado con el resto de la Escritura, con pasajes como Apocalipsis 13, que nos habla de la influencia satánica tras el gobierno humano, de lo que ya hemos tenido evidencia a lo largo de toda la historia, especialmente en aquellos gobiernos que se oponen de forma abierta al Señor. Por último, se presenta el amor, que es el cumplimiento de la ley, el amor al Señor y al prójimo claramente. Por consiguiente, quien ama a su prójimo va a manifestar una obediencia a la ley de Dios respecto de ese prójimo, es decir, no adulterar, no matar, no hurtar, no dar falso testimonio, ni codiciar. Todas estas cosas implican un verdadero amor al prójimo y son el reflejo del carácter de Dios en nosotros, si las entendemos en su sentido más profundo. Mientras que el amor es el cumplimiento de la ley, el pecado es lo opuesto del amor. Por eso, nadie que persevere intencionalmente en pecado contra su prójimo puede decir que lo ama al mismo tiempo. Aquellos que dicen dejé a mi esposa para estar con mi amante porque la amo, o quienes dicen estoy con esta persona del mismo sexo porque la amo, o quienes llegan a decir robé, mentí o maté por amor, están mintiendo groseramente y a la vez están blasfemando contra Dios, porque Dios es amor, según 1 Juan 4:8, y ellos están pisoteando y basureando ese concepto de amor. Desde el versículo 11 concluye diciendo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Con esto nos dice que la luz de nuestra salvación está cada día más próxima y nos invita a andar como de día y no de noche, y esa invitación la debemos tomar de forma muy personal. No debemos andar como los que están durmiendo, ni como aquellos que están
están en tinieblas, sino vestirnos de Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Por tanto, debemos andar como de día en la luz de la salvación de nuestro Señor.